Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga a todos y a toda la iglesia que va a estar expuesta a este mensaje. Yo le pido a Dios que la bendiga y la llene de frutos y que esta palabra le sea útil para poder crecer en el conocimiento. Dios los bendiga, mis hermanos. Hoy vamos a seguir estudiando Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. El texto dice así: Amados, ya yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Déjame explicarles, mis queridos amigos y hermanos, que este pasaje es dirigido exclusivamente a gente que ha nacido de nuevo, ¿sí? Porque Dios ama, su naturaleza es amar, pero tiene un sentimiento muy especial por las personas que lo han recibido, porque son engendrados por Él, ¿sí? Acá hay dos puntos muy importantes: como a extranjeros y peregrinos. O sea, este pasaje lo que nos da a entender que nosotros, desde el momento que recibimos a Cristo, dice Primera de Juan, que nosotros, los que lo recibimos, somos engendrados por Dios. O sea que cuando nuestro espíritu era terrícola, porque nació aquí, nació en la tierra, y toda nuestra naturaleza. Cuando viene Cristo a nosotros y hace el milagro de la transformación y la regeneración, nuestro espíritu deja de existir y existe un espíritu nuevo, un espíritu conforme a Dios, engendrado según Dios. Ahora, Dios no es terrícola, Dios está fuera del mundo material, Dios es eterno, ¿verdad? Entonces Dios existe fuera del tiempo y la materia. Entonces el cielo está en un lugar que no conocemos. Por allá se dice que está en el centro del universo, pero pues no podemos saberlo. Lo que sí podemos saber es que en el momento que nosotros somos regenerados, automáticamente cambiamos de ciudadanía, porque estamos cambiando del reino de las tinieblas, que es terrenal, al reino de la luz, que es celestial. Entonces automáticamente nosotros ya somos peregrinos en esta tierra y somos extranjeros. Ya no somos de la tierra, ya pertenecemos a otro lugar, a un lugar que no sabemos dónde está. Pero la Escritura nos dice que nosotros, como extranjeros y peregrinos, tenemos que empezar a luchar para abstenernos de esos impulsos naturales que tenemos en nuestra naturaleza. La naturaleza que tenemos siempre se va a inclinar hacia buscar lo malo, toda la vida, porque somos terrenales. Y lo natural de un hombre es que viva en el pecado. Su hábitat, el hábitat natural de una persona, de un ser humano o de la humanidad, es el pecado. El pecado es su hábitat natural. Dios viene y nos saca de ese imperio de las tinieblas y nos va a colocar en el imperio de la luz. Así que en el momento que se da esa transición, ese cambio de reinos, ¿verdad? Automáticamente tu nacionalidad va a cambiar, ¿verdad? Físicamente sí eres de la nacionalidad donde naciste, ¿verdad? Y también eres descendiente de tus padres donde nacieron. Pero nosotros los gentiles no tenemos una línea genealógica como tienen los judíos, que los judíos están regidos por las 12 tribus, y esas 12 tribus se encuentran regadas en todo el mundo, y generalmente los judíos saben de qué tribu pertenece, pero nosotros los gentiles no tenemos ningún registro al respecto. Lo único que sabemos es que nosotros, de ser personas completamente naturales y terrícolas, viene el Señor y toca la parte interna de nuestro ser, el espíritu, y el espíritu es
transformado, es trasladado al reino de la luz. Automáticamente entonces nosotros ya no somos terrícolas. Porque al final de cuentas la personalidad de un ser humano no está en la carne, está en el espíritu. Ahora, bueno, mis hermanitos, entonces esto es importante porque otro detalle acá dice que los deseos de la carne combaten contra el alma. O sea, nuestro ser interior entra en una campaña de contención con nuestras maneras de pensar, con nuestra mentalidad y con nuestros sentimientos, que esto puede llevar a cabo una lucha, pero siempre la naturaleza nueva, ¿verdad?, que está inyectada con el poder del Espíritu Santo, asesorada y dirigida con la palabra, va a ir controlando poco a poco esos impulsos. Tenemos algunos pasajes aquí, por ejemplo, este pasaje de... Así que dice así, Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es lo que le agrada a Dios, que nosotros presentemos. ¿Cómo es esto? Porque esto tiene que ver con la mente, tiene que ver con llegar a la congregación, escuchar la palabra. Por eso dice culto racional. El segundo versículo de ese pasaje de Romanos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que aquí está. Aquí está. Pues es importante que nosotros tengamos presente que esa mentalidad que tenemos tiene que ser transformada por la palabra de Dios. Y obviamente las emociones también van a ser transformadas. Tenemos también otro pasaje que es 2 Corintios 5:20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Sí, entonces aquí estamos viendo que como embajadores vamos a persuadir al mundo para que se reconcilie con Dios. Entonces aquí este pasaje nos coloca en primer lugar nuestra identidad, peregrinos, ¿verdad? Y pasajeros, o sea, estamos aquí como peregrinos y extranjeros, ¿verdad? Luego somos embajadores para gritarle a la gente, para decirle a la gente que se reconcilie con Dios, que esto es importante. Luego aquí en 2 Corintios 8:1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y aquí está advirtiendo, esta es una advertencia y otra función nuestra que es colaborar con Dios. ¿Sí? Entonces nosotros somos peregrinos, extranjeros aquí en la tierra. También somos embajadores, pero también somos colaboradores de Dios. Y tenemos que advertir a la gente que la gracia de Dios que está distribuyendo en esta época, en esta dispensación, que no la tomen a la ligera, que no la tomen en vano, ¿verdad? Y Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Aquí nos habla de la dignidad del llamado, ¿verdad? Si Dios me llama, yo tengo que ser digno de ese llamado, ¿sí? Y obviamente el punto es que nosotros somos servidores de Cristo y estamos compartiéndole a la gente. A ti, mi hermano, que me escuchas, a ti, amigo, que me estás escuchando, es necesario que no tomes en vano la gracia que Dios está dando, porque por gracia tú estás vivo, por gracia de Dios tú tienes todo lo que tienes, por gracia de Dios tú estás sano, ¿verdad? Por la gracia. Así que esa gracia que Dios te da, no la tomes, no la eches en saco roto, ¿verdad? Entonces aquí vemos que también dice que tenemos que andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados.
Nosotros fuimos llamados por Dios. Ahora esto es para ustedes cristianos, para ustedes hermanos. Tienen que dignificar ese llamado que Dios ha hecho. Tienen que producir en su corazón conductas que vayan de acuerdo con los frutos del Espíritu Santo para que esto pueda funcionar, ¿sí? Y por último, Primera de Pedro 4:2 dice que para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, que a partir de ahorita, los que estamos escuchando, los que somos cristianos, tenemos que aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la concupiscencia del mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que mis hermanos y mis amigos que oyen este mensaje, yo les ruego, por favor, que pongan su corazón, en su corazón todas estas palabras para que Dios pueda hacer algo con sus vidas. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga, mis amigos.